Pensé que mi vida en Granada era un equilibrio perfecto de mentiras piadosas, el bar próspero, las noches de flamenco que ahogaban los secretos, y Daniel, mi refugio en la penumbra de un piso viejo en el Albaicín. Hasta que esa noche de julio, con el calor pegajoso del verano andaluz, crucé la puerta trasera y oí mi nombre en una risa que me cortó como un cuchillo oxidado: Antonio, el maricón disfrazado de macho alfa. No era un desconocido, era Javier, mi mano derecha, el tipo al que le había dado una segunda oportunidad después de su divorcio, soltando esa bomba con la cerveza en la mano mientras el resto del equipo se partía en carcajadas. Y lo peor, no grité, no entré hecho una furia. Me quedé paralizado, el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de Semana Santa, preguntándome si alguna vez había sido más que un chiste en mi propia casa. Ese momento no fue el principio del fin, fue el espejo que me obligó a ver el abismo que había cavado yo mismo durante 10 años. Daniel y yo nos conocimos en una de esas fiestas clandestinas en las cuevas del Sacromonte, donde el vino tinto y los cuerpos sudorosos borran las etiquetas. Él era un profesor de literatura en la universidad, con esa sonrisa torcida que prometía versos de Lorca y besos robados en callejones empedrados. Yo, Antonio Ruiz, 38 años, heredero de un bar familiar que convertí en el Olivo Dorado, un rincón de tapas y copas donde los turistas se mezclaban con los locales, fingiendo que Granada era un paraíso tolerante. Pero en el fondo, sabía la verdad: esta ciudad, con su alhambra vigilante y sus murallas invisibles, devora a los que no encajan. Mi padre, muerto hace 5 años de un infarto en plena vendimia, me había criado para ser el hombre recto, el que cierra tratos con un apretón de manos y una mirada firme. Un Ruiz no se dobla, hijo, me repetía mientras me enseñaba a servir vermú sin derramar una gota. Y yo, para no romperle el corazón, me doblé hasta casi partirme en dos. Daniel era mi grieta en esa armadura. Vivíamos juntos en secreto, en un apartamento con vistas a la Sierra Nevada, donde las mañanas empezaban con café solo y sus dedos trazando mapas invisibles en mi espalda. Pero nunca en público. Nunca un roce en el bar, nunca una foto en Instagram que no fuera de amigos de toda la vida. Él lo entendía, venía de un pueblo en Jaén donde su hermano mayor aún le preguntaba por esa novia que no trae a casa. Nuestra relación era un baile de sombras, apasionado en la intimidad, asfixiante en la luz del día. ¿Y el bar? El bar era mi reino y mi cárcel. Lo había expandido con sudor y préstamos, contratando a un equipo que ahora me apuñalaba por la espalda. Javier, el camarero cascarrabias con tatuajes de toros, María, la cocinera que horneaba empanadas como si fueran bombas de relojería, y el resto, un coro de voces que creían en la hombría granadina como en un evangelio. Les pagaba bien, les cubría las noches locas, y a cambio, ¿qué? Burlas que me reducían a un estereotipo andrajoso. Las semanas previas a esa noche habían sido un hervidero de tensiones que ignoré como un idiota. El bar estaba a tope con el festival de música indie que invadía Granada cada verano, y yo corría de un lado a otro, sudando bajo la camisa blanca que se pegaba a mi piel como una segunda culpa. Daniel notaba mi agotamiento, me masajeaba los hombros en la cama, murmurando: Antonio, no puedes cargar con todo solo. Habla con ellos, o al menos conmigo. Pero hablar significaba admitir, y admitir era rendirse. En cambio, me hundía en rutinas: abrir a las 8, contar las cajas, fingir risas con clientes que pedían un gin tonic para el jefe heterosexual. Una noche, Javier se emborrachó y me confesó su odio a esos maricones que se cuelan en los bares de verdad, y yo asentí, tragándome la bilis, porque un jefe no discute ideologías, un jefe sobrevive. Lo que me dolía más no eran las palabras, sino el silencio que las precedía. Cada mañana, al mirarme en el espejo agrietado del baño, veía a un hombre de mandíbula cuadrada, ojos castaños que no delataban nada, y una cicatriz en la ceja de una pelea de juventud que me hacía parecer duro. Pero por dentro, era un nudo de miedos, el miedo a que mi madre, viuda en un piso de La Chana, descubriera que su hijo perfecto prefería los labios de un hombre a los de una mujer inventada. Ella, con su rosario y sus rezos por un nieto que nunca llegaría, era el ancla que me ataba a esta farsa. Y Daniel. Dios, Daniel era el fuego que me consumía. Sus besos sabían a olivares en primavera, a promesas de libertad que nunca cumplíamos. Algún día lo diremos todo, me susurraba al oído, pero algún día era un espejismo en el desierto de mi rutina. Esa noche fatídica, llegué tarde al bar después de una cena con proveedores en el centro. El Albaicín bullía de vida,
guitarras rasgueando en las plazas, parejas besándose bajo las farolas de hierro forjado, el aroma de jazmín mezclándose con el humo de las barbacoas improvisadas. Empujé la puerta trasera, la que usaba para evitar el gentío, y el ruido me golpeó como una ola, risas guturales, el tintineo de vasos, el siseo de la máquina de café. Me detuve en el pasillo oscuro, quitándome la chaqueta, cuando las voces se filtraron nítidas desde la cocina. «Mira, si Antonio supiera que lo decimos», dijo María, con esa risa ronca que parecía un ladrido. «Nah, él es de los nuestros». «¿Pero has visto cómo mira a ese profesor que viene a veces?» «Daniel, ¿no? Con esos ojos de poeta marica». «Apuesto a que se lo folla en el almacén», soltó Javier, y el coro estalló, carcajadas que rebotaban en las paredes como balas. Me quedé helado, la chaqueta cayendo al suelo como una piel mudada. Mi nombre, mi secreto, desmenuzado en sorbos de cerveza barata. No era solo la traición, era la confirmación de que mi vida era un castillo de naipes en un vendaval. Daniel, mi Daniel, reducido a un chiste sucio. Y yo, el jefe, el que firmaba sus nóminas, un payaso en su propio circo. El corazón me martilleaba, un dolor sordo en el pecho que no era infarto, sino algo peor, la erosión de 10 años de mentiras. Quise irrumpir, gritarles que sí, que era gay, que amaba a un hombre con una ferocidad que ellos nunca entenderían, que su hombría era una fachada tan frágil como la mía. Pero no lo hice. Me giré, salí por la puerta trasera, y caminé bajo las estrellas indiferentes del cielo granadino, el sudor frío pegándome la camisa a la espalda. Llegué a casa tambaleándome, el piso en el Albaicín un refugio que ahora parecía una trampa. Daniel estaba en el sofá, rodeado de libros de poesía con las páginas marcadas, una copa de vino tinto a medio beber. Me miró, frunciendo el ceño ante mi expresión. «¿Qué pasa, Antonio? Pareces un fantasma». Le conté todo, las palabras saliendo en un torrente ahogado, entre sollozos que no recordaba haber soltado desde la muerte de mi padre. Él me abrazó, su cuerpo cálido contra el mío, pero en sus ojos vi el mismo miedo que me carcomía. ¿Y ahora qué? Esa noche no dormimos, hablamos hasta el alba, diseccionando nuestra vida como cirujanos inexpertos. «No puedes seguir así», dijo él, trazando mi mano con la suya. «Granada no es Madrid, aquí la gente habla, pero no escucha». Tenía razón. Al día siguiente, abrí el bar con una sonrisa forzada, sirviendo cañas como si nada, pero cada mirada de Javier era un puñal, cada comentario casual de María un eco de la noche anterior. La Vica CH se enredaba como las calles laberínticas del Albaicín, sutil, asfixiante. Empecé a notar las grietas en todas partes. Mi madre llamó una tarde, con su voz temblorosa por la artritis. «¿Cuándo me vas a presentar a esa chica, hijo? No seas como tu padre, que se guardó todo». Colgué, el teléfono pesado en la mano, y me serví un coñac en el bar vacío, mirando cómo el líquido ámbar reflejaba mi rostro distorsionado. Daniel y yo nos distanciábamos en lo cotidiano, él quería ir a manifestaciones del orgullo en Málaga, yo alegaba trabajo. Nuestras noches de pasión se convertían en silencios cargados, donde un beso era un bálsamo temporal para heridas que supuraban. Una semana después, el turning point llegó como un mazazo. Era viernes, el bar a reventar con locales escapando del calor en terrazas improvisadas. Yo estaba en la barra, contando propinas, cuando entró mi madre, inesperada, con un vestido floreado que olía a lavanda de su jardín. «Quería verte, Antonio». «Y traer esto», dijo, tendiéndome una caja de bizcochos caseros. La abracé, rígido, pero entonces vi a Javier en la esquina, susurrando algo a un cliente, y el pánico me invadió. ¿Lo sabría ella? ¿Lo olería en el aire como el azahar en primavera? La llevé a una mesa apartada, pidiendo un refresco para ella y un vermú para mí. Hablamos de tonterías, el precio de las naranjas, el tráfico en la autopista. Pero sus ojos, esos ojos que me habían visto nacer, escrutaban mi rostro como si buscaran grietas. «Hijo, ¿estás bien? Pareces. ¿Solo?» La palabra me atravesó. ¿Solo? Sí, lo estaba, en un mar de gente que me rodeaba pero no me tocaba. «Mamá, hay algo que debo decirte», balbuceé, el corazón en la garganta. Pero antes de que las palabras salieran, Javier se acercó con una bandeja, su sonrisa falsa como un diente de oro. «Jefe, ¿todo bien con la señora Ruiz?»
¿O necesita algo más especial? El tono, ese matiz lascivo disfrazado de broma, hizo que mi madre riera nerviosa, pero yo lo capté. El aire se espesó, y en ese instante, el secreto se agrietó. No sé cómo, pero ella lo intuyó, quizás en mi mirada evasiva, en la forma en que aparté la vista de Javier. «Antonio, ¿qué pasa aquí?», preguntó, su voz un hilo tenso. Y yo, en un arrebato de pánico, mentí: «Nada, mamá. Solo el cansancio». Pero era tarde. Esa noche, cuando volví a casa, Daniel me esperaba con una maleta a medio hacer. «¿Tu madre llamó?», preguntó por mí. Dijo que sospecha algo raro en el bar. «Antonio, esto nos está matando». El dolor fue visceral, como si me hubieran arrancado las entrañas en una corrida sin gracia. Me derrumbé en el suelo, las lágrimas quemando como vinagre en cortes abiertos. Daniel se arrodilló a mi lado, pero su abrazo era tibio, distante. «No puedo seguir escondiéndome», murmuró. «Si no lo enfrentas, yo tendré que irme». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito, un vacío donde nuestras promesas se evaporaban como niebla matutina sobre el Darro. Me quedé allí, solo en el piso, escuchando el eco de las campanas de la catedral, preguntándome si el amor valía el precio de la verdad. Los días siguientes fueron un limbo gris, donde el bar se convertía en un teatro de absurdos. Servía copas con manos temblorosas, ignorando las miradas de reojo del equipo, que ahora parecía un jurado silencioso. Javier intentó una disculpa torpe una mañana: «Jefe, lo de la otra noche fue la cerveza hablando». No quisimos. Lo corté con una mirada que no necesitaba palabras: «Guarda tu cerveza para los clientes». Pero por dentro, bullía un volcán de rabia contenida. Daniel se mudó temporalmente a casa de un amigo en el Realejo, dejando notas garabateadas: «Te amo». Pero no así. Cada letra era un clavo en mi ataúd emocional. La sociedad granadina, con su mezcla de devoción católica y hedonismo nocturno, me asfixiaba. En el mercado de la plaza Beibé Rambla, oí chismes sobre el bar de los raros, y supe que el rumor se filtraba como aceite en agua. Mi madre dejó de llamar, en su lugar, llegó una carta manuscrita, con caligrafía temblorosa: «Hijo, si hay algo que no me cuentas, reza por perdonarnos a los dos». La leí bajo la luz tenue de una lámpara, el papel arrugándose en mi puño, y por primera vez, odié la piedad de mi propia sangre. El clímax se gestó en una noche de tormenta, cuando el cielo sobre la Alhambra se partió en relámpagos furiosos. El bar estaba medio vacío, el trueno ahuyentando a los turistas. Yo limpiaba la barra, el trapo empapado de resentimiento, cuando Javier entró tambaleante, borracho de nuevo, con dos compañeros de otro local. «¿Jefe?» «Una ronda por los viejos tiempos», gritó, pero sus ojos brillaban con malicia. Se sentaron, pidiendo chupitos de orujo, y pronto las lenguas se soltaron. «Oye, Antonio, ¿es verdad lo que dicen? Que tú y el profe…». Javier dejó la frase colgando, una sonrisa lobuna en los labios. El mundo se ralentizó. El trapo cayó de mi mano, el hielo en los vasos crujió como huesos rompiéndose. Los clientes restantes se callaron, el aire cargado de electricidad estática. Miré a Javier, no con ira, sino con una claridad helada que me sorprendió incluso a mí. «Sí», dije, la voz firme como el empedrado de las calles. «Es verdad. Daniel y yo nos amamos. Y si eso te jode, la puerta está abierta». No fue un grito, fue una declaración, serena como el Guadalquivir en calma, pero con la fuerza de un río desbordado. Javier palideció, su copa deteniéndose a medio camino. «Jefe, yo…». Era broma. Pero no lo era, y todos lo sabíamos. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el golpeteo de la lluvia en las ventanas. María salió de la cocina, delantal manchado, ojos abiertos como platos. «Antonio», murmuró, pero no terminé la frase. Salí de detrás de la barra, quité las llaves del cajón y las lancé sobre la madera. «Esta noche cerráis vosotros. Mañana hablamos». «¿O no?». Crucé la puerta principal, el agua azotándome la cara como lágrimas colectivas, y caminé hacia el albayzín, el corazón latiendo no en pánico, sino en una libertad cruda, sangrante. Al día siguiente, el bar abrió con un letrero nuevo en la puerta: «El Olivo Dorado, donde todos son bienvenidos, sin excepciones».
Javier no volvió, mandó un mensaje de WhatsApp lacónico: lo siento. Me voy a Málaga. María se quedó, con una disculpa envuelta en un plato de migas: perdóname, jefe. No sabía que dolía tanto. Daniel regresó esa tarde, su maleta olvidada en la entrada, y nos besamos en la barra vacía, un beso público que sabía a victoria amarga. Mi madre vino una semana después, cruzando el umbral con el rosario en la mano, pero en lugar de juicio, me abrazó: hijo, Dios ama a todos sus hijos. Solo quiero verte feliz. No fue fácil, las lágrimas fluyeron, confesiones brotaron como vino de una barrica rota. Pero en ese abrazo, sentí el primer atisbo de sanación, no como un final feliz de telenovela, sino como una costra que pica pero cierra la herida. La vida no se volvió un arcoíris perpetuo. Granada siguió siendo Granada, chismes en las plazas, miradas curiosas en el supermercado, noches donde el peso de las expectativas me apretaba el pecho. Daniel y yo discutimos por tonterías, como parejas mortales: quién lava los platos, si ir o no a la romería de San Cecilio. Pero ahora, las discusiones terminaban en risas, no en portazos. El bar prosperó, atrayendo a una clientela diversa: estudiantes queer de la universidad, abuelos que pedían su vermú sin preguntas. Yo empecé terapia en un centro del centro, desenterrando capas de vergüenza que mi padre había plantado como olivos en tierra árida. Un año después, en una terraza con vistas al Generalife, Daniel me propuso matrimonio con un anillo sencillo de plata, grabado con un verso de Lorca: verde que te quiero verde. Dije sí, no con fanfarria, sino con un beso que sellaba nuestra verdad. No ganamos una guerra, solo una batalla personal, donde el precio fue alto pero el botín, invaluable: la autenticidad. Y ahora, al atardecer, sirvo copas en el bar, el sol tiñendo de oro las copas, y me pregunto: ¿valió la pena el silencio roto? Sí, porque en el eco de esas burlas, encontré mi voz. Y en Granada, donde las murallas caen pero las almas perduran, eso es más que suficiente.